La pandemia del COVID-19 está afectando a todo el mundo y ha paralizado a todas las disciplinas deportivas, y acá en El Salvador no es la excepción. También se detuvo el torneo de primera división, que ya había terminado su primera vuelta, pero ya se declaró un campeón, que es Once Deportivo de Aguachapán, que finalizó líder en esas primeras 11 jornadas del campeonato. Vamos a ver cuáles fueron las claves por las que el Tanque Fronterizo se quedó con el primer lugar y por consiguiente, por decisión de la Federación Salvadoreña de Fútbol, con el campeonato del Clausura 2020. El primer acierto fue la elección del entrenador, el español Juan Cortés, que en el torneo anterior, en el Apertura 2019, había entrenado al Independiente de San Vicente, equipo en el que fue despedido en la jornada 12 y no logró ninguna victoria en condición de local, aunque practicar un buen fútbol en el Estadio Vicentino era imposible por el estado de la grama. Luego que fue despedido Juan Cortés, él se quedó acá en el país. Nos quedamos, incluso cuando terminó el torneo con Independiente, nos quedamos viendo muchos partidos, mucho fútbol, para eso, porque queríamos seguir acá, nos quedamos con ganas de revancha y creo que tenemos ahora un conocimiento muchísimo más amplio de todo el fútbol salvadoreño. El segundo punto fueron los refuerzos nacionales que tuvo. Juan Cortés logró llevar a varios jugadores interesantes para este segundo campeonato en primera división y que no habían tenido mucha participación en sus anteriores equipos. Los casos de Fernando Castillo, de Elvin Alvarado en Club Deportivo Águila, Marvin Morales, que también estuvo en Independiente, Brian Paz, que no logró goles con Club Deportivo FAS y en este campeonato marcó 3 pepinos con el Tanque Fronterizo, y Eric Guadrón, que llegó del Little Rock Rangers de la NPSI de Estados Unidos y marcó su primer gol en la primera división en la última jornada contra Asociación Deportiva Chalatenango. Ellos llegaron a reforzar una buena base de jugadores nacionales que ya había del torneo Apertura, como Jimmy Cuellar, Ronaldo Almendares, Anthony Roque, Cristian Sánchez y José Enrique Contreras. El tercer factor, y este para poner un poco más de condimento, fue la llegada de Walter Ayala Chihuila. El volante de marca había terminado su préstamo con Club Deportivo Águila, con el que había salido campeón, y debía regresar a Club Deportivo Paz, que era el dueño de su contrato. Estuvo entrenando con el equipo tigrillo, pero no entró en los planes del entrenador Guillermo Rivera y lograron su salida para el equipo aguachapaneco. Contento, ¿no? Quizás las circunstancias en las que se dio todo fue un tanto raro, como se puede hablar, pero nada, en lo personal estoy muy contento de estar acá. Acá en el Tanque Fronterizo jugó 767 minutos en la primera vuelta, y aunque solo marcó un gol y fue de penal, pero fue justo contra Club Deportivo Paz en el Estadio Oscar Quiteño para la victoria de 1-0 en la jornada número 3. La cuarta clave fueron los refuerzos extranjeros que consiguió para ese campeonato. Hablamos primero de los 3 de ataque. Marco Granados, el mexicano, logró 2 goles en 663 minutos. Además, Iván El Tepa Solís, que fue jugador de Chivas, de Monterrey, también de Tigres, de Nuevo León, entre otros, también ayudó para manejar el ritmo de los partidos y para también atacar en el equipo del Tanque Fronterizo, aunque no logró gol en este campeonato. Lo mismo pasó con Jason Quiñones, el colombiano ex de FAS, que tampoco marcó gol en este torneo, pero fue muy incómodo para las defensas rivales para que pudieran hacer su juego y de esta forma también ayudar en cuanto al ataque del equipo fronterizo, que se quedó con el primer lugar. El quinto factor fue la llegada del colombiano nacionalizado nicaragüense Luis Fernando Copete. Este fue en la última incorporación del Once Fronterizo, ya que él llegó en respuesta a la lesión que tuvo Marcelo Tejeda en el inicio de la primera vuelta, y le llegó muy bien al equipo aguachapaneco, ya que él debutó en la jornada 4 en la victoria de 1-0 contra Santa Tecla y jugó completo los 7 partidos restantes y solo recibió 2 tarjetas amarillas, no tuvo ninguna expulsión y fue muy importante para el equipo en la parte de la defensa. El factor número 6 es de que logró prevalecer la localía. De los 11 partidos que jugó en esta primera vuelta, 6 fueron de local y logró 3 victorias, 2 empates y solo una derrota, que fue contra Isidro Metapán. La cancha del estadio Arturo Simeón Magaña también permitió practicar un mejor fútbol al plantel de los jugadores, que lograron aplicarse muy bien a la idea. Fue muy importante el apoyo de la afición, que fue alentando y fue apoyando aún más conforme fueron ubicándose en las primeras posiciones en este campeonato de primera división.
El factor número 7 es de que no perdió ninguno de los partidos con los tres grandes de la primera división. El primero fue la victoria en el Quiteño 1-0 contra Club Deportivo FAS. Luego empató en el Estadio Simeón Magaña 0-0 con Club Deportivo Águila y estuvo a punto de lograr la victoria si no hubiese sido por la atajada de Benji Villalobos en el penal en el último minuto. Y también uno de los mejores partidos que logró hacer en esa primera vuelta fue el empate a 0, siempre en casa contra Alianza Fútbol Club, que hubiese sido victoria para el tanque fronterizo de no haber sido por la muy buena actuación del portero Víctor Rafael García Muñiz. Así que esa fue una clave muy importante que no perdió con ninguno de los tres grandes. El octavo factor es que supo levantarse de las caídas que tuvo. No fue un campeonato perfecto para el equipo aguachapaneco y hay que recordar que también estaba luchando por salir de los puestos del descenso en la tabla acumulada, junto con Jocoro, que también tuvo un campeonato interesante a pesar que no terminó en los primeros puestos en el torneo clausura. El primero fue la derrota 1-0 contra Independiente en el estadio Sergio Torres en el debut en la primera jornada, y sobre todo porque también los fantasmas estaban luchando por salir de los puestos del descenso. Luego tuvo 6 partidos consecutivos sin derrota. El último de ellos fue el empate a 0 contra Alianza en el Arturo Simeón Magaña. Pero hay otro resultado que le importa mucho al tanque fronterizo. Estaba ganando Jocoro en Santa Ana 1-0, pero ahora va ganando FAS 2-1 y le está sacando ventaja de 2 puntos el equipo de Aguachapán a los fogoneros en la lucha por no descender. Pero en la jornada 8 se enfrentaron en Santa Rosa de Lima contra el Jocoro en duelo directo para salir de ese puesto del descenso y perdieron ese partido 3-2 contra el Jocoro United. Y la siguiente jornada en casa también perdieron 1-0 con Metapan. La diferencia era de solo un punto y Once Deportivo había quedado en el último lugar. Pero los últimos resultados, que fueron la victoria en Sonsonate 2-1 y el 3-0 contra Chalatenango, valieron para salir del último lugar en la acumulada y también terminar como líder del torneo clausura. El noveno factor, pero este ya es externo al equipo fronterizo, es el campeonato irregular que tuvieron los tres equipos grandes. Con Alianza Fútbol Club, que había ganado en su debut con Metapan, tuvo un partido que no quiso entrar la pelota contra Sonsonate en el Estadio Las Delicias, pero luego tuvo 3 partidos consecutivos sin victoria, entre ellos 2 derrotas consecutivas contra Chalatenango y contra Independiente. Luego tuvo otros tropiezos como el empate a 1 contra Santa Tecla y también la derrota 1-2 contra el Jocoro United en la última jornada, y por esa razón también terminaron en tercer lugar. Club Deportivo FAS comenzó bien su campeonato ganando los primeros 2 juegos a base de penales, pero luego alcanzó 4 partidos consecutivos con derrotas y rompió esa racha en Santa Ana contra el Jocoro. Pero luego perdió otros 3 partidos consecutivos y terminó el campeonato ganándole en el estadio de Santa Ana. Ganó 5 partidos, pero perdió 6 juegos y por eso quedó en quinto lugar el conjunto de Santa Ana. Y el otro grande fue el Club Deportivo Águila, que contrató 3 delanteros para resolver el problema de la falta de definición que tuvo en el torneo anterior, pero recién logró su primer tanto hasta la jornada 4 y de penal en el Clásico Nacional contra FAS. En la primera vuelta solo marcó 5 goles y con 3 victorias, y fueron todas de 1-0. Luego logró 5 empates y 3 goles en contra, por lo que terminó el conjunto emplumado en el 8º lugar, y eso fue influyente para que también no se quedara en los primeros puestos. El décimo factor, que también es externo al conjunto fronterizo, es de que hubo resultados de otros rivales que también le terminaron favoreciendo, en especial de uno que hizo un muy buen inicio de campeonato, que fue el vencedor de Santa Elena. El conjunto tabudo iba ganando, por ejemplo, en la jornada 4 1-0, pero en los últimos minutos le terminó empatando el juego Municipal Limeño en casa. En la jornada 6, el mismo Once Deportivo le terminó quitando el invicto al equipo tabudo con marcador de 1-0 en el estadio Sergio Torres. En la jornada 7, los Ancheta Boys le iban ganando de visita al Deportivo Águila en el estadio Juan Francisco Barraza, pero luego terminaron empatando también ese juego 1-1. Pero de forma curiosa, también el vencedor le terminó dando una mano al tanque fronterizo, en específico en la jornada 10. Cuando el equipo de Juan Cortés venció 2-1 en Sonsonate, el equipo de Acheta derrotó 2-3 al Jocoro, y con ese resultado el Once Deportivo logró sobrepasar al Jocoro en la tabla acumulada, y por eso ya no terminó el conjunto aguachapaneco en el último lugar en la tabla acumulada. Y el factor 11 por el que Once Deportivo termina siendo campeón, y creo que es el más importante de todos,
ese que lo dejaron competir en esta temporada. Hay que acordarse que el Once Deportivo se creó porque Pasaquina quedó desafiliado de primera división y la Liga Mayor no quería que se jugase con 11 equipos sino que con 12. Incluso el lunes 22 de julio se hizo el sorteo de juegos de la primera división con la incertidumbre de si el Once Deportivo podía inscribir o no a todas sus categorías, la mayor, reserva, sub-17 y también la mayor femenina. Ahorita lo hemos metido porque él ya compró la categoría, ya pagó. Ahora estamos en la espera de los cumplimientos de los requisitos para que pueda quedar legalmente inscrito. Finalmente, el viernes 26 de julio terminó toda la inscripción del Once Deportivo y 2 días después hizo su primer juego en la Liga Mayor contra Municipal Limeño. Por cómo se armó el equipo, tomando a varios jugadores que habían quedado sin equipo en primera división, sin pretemporada y en la misma semana que comenzó el campeonato, lo hecho por el entrenador Pablo Quiñones en ese primer torneo fue rescatable. Es cierto, perdió 14 partidos, pero ganó 3 y empató 5 para lograr 14 puntos y quedar solo 6 puntos abajo de El Jocoro en la tabla acumulada. Esos 14 puntos más los 20 que logró en el torneo clausura hicieron 34, 2 puntos más que los fogoneros que terminaron en último lugar en la tabla de los dos campeonatos. Si los aguachapanecos hubiesen terminado 12 en la acumulada en el puesto del descenso según el artículo 68, no habrían jugado la postemporada de haberse realizado el torneo de forma normal, pero por la emergencia del COVID-19 se decidió darle el campeonato al líder, que en este caso fue Once Deportivo. De haber terminado en el último lugar en la acumulada, le habrían dado entonces el campeonato al segundo lugar, que en este caso fueron los Tabudos del vencedor de Santa Elena. Esas fueron las razones por las que Once Deportivo de Aguachapán terminó siendo el primer lugar en la tabla de posiciones y por la emergencia del COVID-19 se terminó decretando como campeón del torneo clausura 2020 acá en El Salvador. ¿Qué opinan ustedes? ¿Era esta la medida correcta para sacar un campeón? ¿Tenía que haberse declarado desierto el torneo? ¿Qué opinan ustedes? Los leo acá abajo, pongan sus comentarios. Y recuerden, si les toca salir de casa por alguna necesidad, hay que seguir las medidas de sanitización para no ser portador o contagiar a alguien con el COVID-19 en nuestras casas. Y si no hay necesidad de salir, pues no lo haga, quédese en su casa cuidando de su familia, que así podemos combatir de forma mucho más rápida esta pandemia y podemos volver a la normalidad de forma mucho más pronta y volver a los estadios, que ya nos hace mucha falta volver a vivir el fútbol y volver a estar en los terrenos de juego. Y ese fue el resumen de cómo Once Deportivo quedó campeón del Clausura 2020 en El Salvador, acá en El Ahora.